Antes que nada, cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. Y si quieres ver más relatos como este, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Eso ayuda mucho a seguir compartiendo historias que realmente conmueven. Ahora, escucha esto. Era un día común de agosto, caliente como solo el desierto entre Nuevo México y Chihuahua sabe ser. Quien haya estado ahí sabe, el calor no perdona. El suelo llega a agrietarse bajo los pies y el aire parece quemar por dentro. Fue en ese escenario implacable que Clarabel apareció por última vez antes de desaparecer. Tenía solo 19 años, pero la mirada cansada de quien ya ha vivido demasiado. Embarazada, con el rostro marcado por hematomas y pasos tambaleantes, fue vista por un carretero solitario que iba en dirección contraria. Dijo que la joven estaba descalza y apenas podía sostener su barriga. Clara no dijo hacia dónde iba, ni siquiera hizo falta. El hombre entendió rápido que ella estaba huyendo de algo, o de alguien. Nadie entra al desierto en ese estado si tiene alguna otra opción, pero ella no tenía. Roy Matz, el esposo, era conocido por su carácter violento. Un hombre que sonreía a los vecinos, pero encerraba a la mujer en casa y la golpeaba cuando nadie veía. Clarabel intentó aguantar, intentó fingir que no era tan malo, incluso intentó creer que mejoraría. Pero cuando comenzó a sentir las patadas del bebé, entendió que ya no podía esperar más. Eso no era solo sobre ella. Entonces, en una madrugada, cualquiera tomó un atillo con 2 panes secos y un cantil viejo y se fue sin mirar atrás. No avisó a nadie, ni siquiera a su hermana, que vivía 2 casas más allá, lo supo. Simplemente se fue. El desierto, que parecía el único camino, resultó ser el peor de todos. El calor era tan fuerte que hasta los buitres parecían evitar el cielo. Los labios se agrietaron el primer día, los pies quedaron en carne viva, y cuando se acabó el agua, Clara comprendió que tal vez había cometido el mayor error de su vida. Pero ya era tarde, no había vuelta atrás. A mitad del tercer día sintió un fuerte pinchazo en el vientre y cayó de rodillas. Era demasiado pronto, aún faltaban algunas semanas para el parto, pero la desesperación no tiene calendario. Allí, sola, al pie de una roca agrietada, comenzó el trabajo de parto. Nadie escuchó los gritos, solo el viento que pasaba cortando la piel. Y aún así, ella siguió, porque cuando no hay nadie cerca, una mujer encuentra fuerzas donde ni siquiera sabía que existían. El bebé nació sin llanto. Llegó al mundo como quien no quiere quedarse. Clara, temblando, hizo lo que pudo con las manos sucias y la cabeza dando vueltas. Limpió la boca del recién nacido, sacudió levemente el cuerpo flácido, intentó calentarlo con lo que quedaba de su ropa, pero nada. La desesperación la dominó. Lloraba y pedía ayuda a un cielo sin respuesta. Fue cuando, en el límite entre la vida y la muerte, apareció una sombra en la ladera. Clara apenas pudo distinguir, pero vio la silueta de un hombre que se acercaba despacio, alto, de cabello negro y ropa sencilla, con el rostro pintado discretamente. No dijo nada, solo se arrodilló, y con un movimiento calmado presionó los dedos en el pecho del bebé. Un soplo, un toque. El bebé lloró, débil, pero lloró. Su nombre era Nashoba, o al menos así lo llamaban. No hablaba, ni siquiera intentaba, pero sus ojos decían mucho. Ayudó a Clara sin prisa, sin invadir, como quien ya sabe lo que debe hacerse. Puso al bebé sobre el pecho de la madre, los cubrió con un tejido grueso de cuero curtido y encendió una pequeña fogata, protegida del viento. Venía preparado. Tenía hierbas secas en su bolsa, un cantil lleno y una manta que parecía antigua. Clara no entendía cómo ese hombre sabía exactamente dónde estaba, ni por qué la ayudaba, pero tampoco tenía fuerzas para preguntar. Solo lloraba. El silencio entre los dos duró horas, un silencio que, de alguna manera,
Era seguro. No había amenaza en sus gestos. Había cuidado. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las piedras, el frío llegó como una navaja. Nashoba improvisó un refugio con ramas y piedras. No durmió. Se quedó de guardia. De vez en cuando ajustaba la fogata y verificaba que el bebé respirara bien. No tocaba a Clara más de lo necesario, ni intentó hablar, solo observaba. A la mañana siguiente se fue. Sin decir nada, dejó un pequeño recipiente con agua a su lado y desapareció entre los arbustos. Clara pensó que había soñado todo, pero el bebé en sus brazos era real, y el recipiente también. Cuando el sol volvió a castigar, intentó seguir camino, pero el cuerpo aún dolía, y el miedo a morir era mayor que las ganas de caminar. Así que esperó, y al atardecer, Nashoba regresó. Clarabel no sabía qué pensar. El hombre aparecía siempre al final de la tarde, casi a la misma hora en que el cielo comenzaba a cambiar de color. Venía despacio, con pasos firmes, cargando algo en las manos. A veces era un puñado de raíces, otras veces una piel de animal doblada con cuidado. Nunca hablaba, nunca exigía nada, solo dejaba las cosas cerca de ella, la observaba desde lejos y volvía a su camino. Era como si estuviera marcando presencia sin imponerse, como si dijera, con su propio silencio, que ella no estaba sola. Eso para quien pasó meses siendo controlada y humillada por Roy, ya era un mundo nuevo. En los primeros días, Clara aún desconfiaba. Dormía con el bebé bien pegado al pecho, con una rama puntiaguda al lado, solo por precaución. No conocía a ese hombre, no sabía qué quería, pero también sabía que si tuviera malas intenciones, ya habría hecho algo. Lo que la confundía era justamente lo contrario. Parecía solo querer ayudar, y la forma en que cuidaba al bebé lo decía todo. Lo tomaba en brazos con cuidado, como si entendiera el peso de la vida. Una vez, cuando el niño tuvo fiebre, Nashoba trajo una mezcla de hojas machacadas y señaló, con gestos, dónde aplicarla. No era magia ni milagro, era solo sabiduría y quizás alguna compasión que él mismo no sabía explicar. La cuarta noche, Clara se sintió más fuerte y trató de conversar. Preguntó su nombre, de dónde venía, pero él solo hizo un gesto con la mano, como quien dibuja el viento, y señaló al cielo. Era como si dijera que no importaba, o que su nombre era el camino, el aire, el tiempo. No saber hablar o no querer no hacía a Nashoba menos presente. Al contrario, su silencio parecía limpiar el ambiente, sin preguntas, sin prisa, sin peso. Fue entonces que Clara notó algo que dolió profundo. Ella no sabía lo que era ser respetada. Roy siempre la trató como una cosa. Incluso cuando le sonreía en público, entre bastidores, era un infierno. Nashoba, en silencio, enseñaba lo contrario. Empezó a confiar. No fue de un día para otro, pero poco a poco, su cuerpo dejó de encogerse cuando él se acercaba. El corazón ya no se aceleraba por miedo, sino con un tipo de esperanza que ni sabía que aún existía. Un día, el bebé lloraba sin parar, y Nashoba llegó más temprano. Trajo una piedra lisa, verdosa, que frotó en sus manos antes de colocar en la frente del niño. No curó de inmediato, pero calmó. Y eso bastó para que Clara sonriera. Por primera vez en semanas, miró al hombre con gratitud visible. Él respondió con un leve asentimiento, como quien entiende que, aunque sin palabras, algo se estaba construyendo. La semana siguiente, ella se arriesgó a caminar hasta un punto más alto entre las piedras. El cuerpo aún dolía, pero la fuerza regresaba. Nashoba la observaba desde lejos, sin interferir. Solo estaba cerca, asegurándose que no cayera. Era como un guardián invisible, presente, pero sin aprisionar. Clara se dio cuenta de que eso era libertad, poder moverse, decidir, existir sin miedo. Y fue ese mismo día que lo vio, por primera vez, sonreír.
Estaba moviendo unas semillas cuando el bebé hizo un sonido gracioso, uno de esos ruiditos que solo hacen los recién nacidos. Nashoba miró, rió bajito y siguió. Fue un momento pequeño, pero para Clara, enorme. Era señal de que allí también había vida, no solo supervivencia. Con el pasar de los días, su rutina fue tomando forma. Cada uno tenía su espacio, pero el vínculo crecía en las entrelíneas. Nashoba traía cosas útiles, tiras de cuero para improvisar sandalias, hojas para curativos, ramas para reforzar el refugio. Clara cuidaba al bebé, recolectaba frutas cercanas y hasta empezó a aprender a identificar las plantas que él usaba. A veces, intercambiaban miradas largas, esas que dicen mucho sin decir nada. Una conexión silenciosa pero viva. En un mundo donde todo siempre fue gritos y control, eso era un tipo de cariño nuevo. Uno que no sofocaba, solo existía. Y eso, para Clara, ya era amor, aunque aún no lo llamara así. El desierto comenzó a cambiar a los ojos de Clara. Lo que antes era solo amenaza empezó a tener otros matices. Empezó a percibir el sonido de los insectos en la noche, el aroma de las hierbas cuando soplaba el viento, la forma en que las sombras cambiaban conforme el sol bajaba. Nashoba nunca señalaba esas cosas, solo vivía entre ellas, con un respeto silencioso que decía mucho sobre quién era. Clara entendió que él pertenecía a ese lugar de una forma que ella nunca había pertenecido a ningún lugar. Y tal vez eso era lo que le hacía confiar, la firmeza con que permanecía, aún sin prometer nada. En una tarde de viento fuerte, Nashoba llegó con un paquete envuelto en piel de conejo. Dentro había pequeños trozos de carne ahumada. Clara dudó al principio, pero el hambre era más fuerte. Compartió con el bebé, que ya empezaba a aceptar cosas además de la leche. Luego agradeció con una sonrisa tímida y un leve gesto con la cabeza. Fue la primera vez que ella dio algo a cambio. Tomó una piedrita blanca y limpia que había separado sin saber por qué y se la puso en las manos. Nashoba miró por un segundo, la sostuvo con firmeza y guardó dentro de su bolsa. Ninguna palabra, pero en ese gesto hubo un acuerdo, un reconocimiento. El tiempo pasó, pero la noción de los días se perdió. Clara ya no sabía cuántas noches habían pasado desde el parto. El bebé ganaba peso, dormía mejor y ella se fortalecía poco a poco. Empezó a levantarse sola, a lavarse la cara con el agua que Nashoba dejaba en cortezas de cactus, e improvisó hasta un pañal con telas secas. Aprendía por observación, y si Nashoba mostraba algo nuevo, ella copiaba. Era como volver a la infancia, pero no de forma débil, sino como quien reaprende a vivir. Allí, lejos de todo, Clara descubría un tipo de sabiduría que nadie en la ciudad le había enseñado. Pero no todo era liviano. A veces, Clara despertaba asustada con malos sueños. El rostro de Roy surgía como una sombra que apretaba su pecho. En esas noches, aunque Nashoba no entendiera lo que decía, parecía notar la agitación. Se acercaba con cautela, dejaba cerca una piedra caliente o una ramita nueva de hierba, como diciendo, «Aún estás aquí». En esos momentos, Clara se emocionaba más. No porque la consolara con palabras bonitas, Roy también sabía decir cosas bonitas antes de golpear, sino porque Nashoba no decía nada, solo estaba. Y a veces, eso es todo lo que alguien necesita, que alguien esté, aun cuando todo parece roto. Fue en una de esas mañanas, justo después de una pesadilla, que Clara tuvo el valor de contar en voz alta todo lo que había pasado. Sabía que Nashoba no iba a responder. Aún así, habló, como quien necesita sacar un peso del pecho. Contó sobre las noches que la golpeaban sin motivo, sobre las veces que gritó pidiendo ayuda y nadie apareció, sobre cómo tuvo que esconder el embarazo por miedo a Roy, y sobre la vergüenza que sentía por haber creído que eso era amor. Nashoba la escuchó con los ojos fijos en el suelo.
No interrumpió. Cuando terminó, se levantó. Fue a un arbusto y arrancó una rama seca, tirándola lejos. Luego, solo asintió con la cabeza como diciendo, se acabó. Ese día, algo cambió. Clara sintió que podía empezar a imaginar un mañana. No un futuro brillante, lleno de promesas e ilusiones, sino un mañana simple, donde pudiera despertar, cuidar a su hijo y quizás ver a Nashoba otra vez al final de la tarde. Ya no quería irse de ahí. Y fue en esa decisión silenciosa que comenzó a construir en lo profundo del pecho la idea de que podía llamar hogar a ese lugar. No necesitaba paredes, ni cercas, ni títulos de propiedad. Bastaba sentirse segura. Y allí, en ese pedazo de desierto donde solo quedaba lo esencial, ella era, por primera vez, dueña de su propia vida. Los días comenzaron a tener pequeños rituales. Al despertar, Clara hacía lo que podía para limpiar el espacio donde dormía. Usaba un paño húmedo para refrescar al bebé y miraba alrededor para ver si había rastros de animales. Eso era lo que Nashoba había enseñado con los ojos. Luego se sentaba con el hijo en el regazo y esperaba a que el calor bajara para salir a recolectar hojas, cortezas, cualquier cosa útil. Nashoba no venía todos los días, pero cuando lo hacía, siempre traía algo nuevo. Una vez, trajo una punta de lanza rota y Clara no entendió. Él señaló la entrada del refugio y enterró la pieza allí. Era señal de protección, como una advertencia. Eso la hizo sentirse menos vulnerable. Su presencia le daba otro sentido al silencio del desierto. Ya no era el silencio del abandono, sino el de la presencia. Incluso cuando no estaba ahí, Clara sentía que volvería. Y eso, para quien pasó años a merced de un hombre que prometía y nunca cumplía, era valioso. Nashoba no prometía nada, solo aparecía. Y eso valía más. Un día Clara decidió preparar algo con las pocas cosas que tenía. Juntó raíces machacadas con un poco de carne seca y hizo una pasta dentro de una concha profunda. Cuando él llegó, la ofreció con las manos temblorosas. Nashoba aceptó, comió despacio y cuando terminó hizo un gesto con los dedos en la frente. Una especie de agradecimiento. Fue el momento en que Clara sintió que realmente estaban compartiendo algo. El bebé, por su parte, crecía fuerte. Tenía los ojos bien abiertos y curiosos, y ya se movía con firmeza. Clara notaba que se calmaba con la presencia de Nashoba. Era como si lo reconociera. Una vez, el bebé estuvo inquieto por la noche, llorando sin parar. Clara intentó todo, pero nada funcionaba. A la mañana siguiente, Nashoba apareció más temprano que de costumbre, como si lo hubiera sentido a lo lejos. Trajo una raíz machacada envuelta en hojas verdes e hizo un gesto indicando que ella debía preparar una infusión. Clara obedeció. Cuando el niño se durmió, miró a Nashoba con los ojos vidriosos. No necesitaban decir nada. Él entendió. En esa fase, Clara empezó a interesarse por las marcas en el cuerpo de Nashoba. Los brazos tenían cicatrices finas, líneas como mapas antiguos, y el rostro, aunque tranquilo, tenía algo de cansancio. Un día, sin saber por qué, tocó delicadamente una de esas marcas. Fue un gesto suave, sin malicia. Nashoba la miró por unos segundos, como evaluando si era seguro permitir eso. Luego, con un leve asentimiento, giró el brazo para mostrar otra cicatriz más grande cerca del hombro. No contó la historia, pero no hizo falta. Eso bastó para que Clara entendiera que él también había huido de algo, que su silencio no era frialdad, sino quizás supervivencia. Eran dos exiliados diferentes, pero con el mismo hambre de paz. La confianza entre ellos llegó a tal punto que Clara ya no sentía miedo. Podía dormir tranquila, aunque él estuviera cerca. A veces, se alejaba para no invadir su espacio. Otras, dormía más cerca cuando el viento era fuerte y el frío amenazaba al bebé.
Fue en una de esas noches frías que notó algo nuevo. El bebé dormía entre los dos, y ella no se sentía sola. No era amor de película, con besos y promesas eternas. Era una presencia que tenía sentido, un compañerismo callado, construido con pequeños gestos. Y quizás eso era lo que Clara siempre quiso, aunque no lo supiera. Alguien que se quedara, sin necesidad de decir que se quedaría. A la mañana siguiente, Clara improvisó un collar con hilos secos y una piedrita roja que había encontrado días atrás. Se lo ofreció a Nashoba, extendiéndolo con ambas manos. Él lo aceptó. Tocó la pieza como quien sostiene algo sagrado y se lo puso en el cuello. No hubo intercambio de palabras, pero en ese instante ambos supieron que algo estaba sellado. No un matrimonio, ni un pacto formal, solo un reconocimiento. Estamos aquí, juntos, como podemos. Y a veces eso es más verdadero que cualquier ceremonia. Desde ese día, ella comenzó a guardar piedritas, plumas, semillas, pequeñas ofrendas. Era su forma de devolver no solo la ayuda, sino el respeto, porque en el fondo eso fue lo que Nashoba siempre ofreció: respeto. No tardó en que el lugar alrededor comenzara a parecer un hogar, aunque sin techo ni paredes. Nashoba, con la paciencia de quien aprendió a convivir con el tiempo y no con la prisa, fue armando pequeñas estructuras. Usaba piedras apiladas para proteger del viento, ramas curvas para sostener una cubierta improvisada. Clara observaba todo, ayudaba como podía, aprendía. Nunca había clavado un clavo en su vida, pero allí, entre las piedras del desierto, comenzó a entender el valor de construir algo con sus propias manos. Cada piedra puesta era una afirmación silenciosa: ya no estoy huyendo, me quedo. Fue la primera vez que sintió eso, y dolió darse cuenta que era una sensación nueva. También fue en ese período que su cuerpo comenzó a recuperarse de las agresiones del pasado. Las marcas moradas iban desapareciendo, pero las otras, las que habitaban por dentro, tardaban más. Había días en que se sentía fuerte, lista para comenzar de nuevo, y días en que un ruido seco o un olor conocido hacía que todo volviera. Nashoba lo percibía. Aunque no entendiera exactamente qué pasaba, sabía leer lo que decían sus ojos. Nunca forzó acercamientos. En cambio, siempre dejaba algo pequeño cerca: una flor seca, un amuleto de pluma, una tira de cuero con símbolos grabados. Pequeños recordatorios de que podía estar en paz, y poco a poco Clara empezó a creer en eso. El bebé cumplió un mes. No había fecha exacta, no había calendario, pero Clara sabía por instinto. Decidió marcar ese día de manera simple. Recogió algunas flores amarillentas que había encontrado cerca de una grieta húmeda, las puso sobre una piedra grande y se sentó con su hijo en el regazo. Nashoba apareció al final de la tarde y, al ver el gesto, asintió en silencio. Se sentó al otro lado de la piedra, sacó una bolsita de cuero del cuello y sacó una astilla de madera tallada. Era una figura pequeña, parecida a un pájaro. La puso junto a las flores. Era una ofrenda, una bendición, quizás. Clara no supo el significado exacto, pero sintió que eso importaba, y más que cualquier regalo caro que hubiera recibido en su vida. Ese mismo día, el cielo se puso extraño. Nubes pesadas se formaron a lo lejos y el viento cambió de dirección. Nashoba se levantó rápido, como si ya supiera lo que venía. Hizo señales para que Clara recogiera lo que pudiera y se protegieran. Construyeron juntos una cubierta con hojas y piedras, y cuando llegó la lluvia, no fue poca. El desierto, acostumbrado a la sequía, se convirtió en barro en minutos. Clara se acurrucó con el bebé en brazos, y Nashoba mantuvo la fogata viva como pudo. La tormenta duró poco, pero fue suficiente para mostrar que ahora eran un equipo. Ya no había duda. La forma en que actuaron juntos, sin gritos, sin carreras, sin miedo, dejó claro: allí ya existía una
estructura invisible llamada confianza. Con el agua de la lluvia llegaron también pequeñas alegrías. Al día siguiente, Nashoba señaló un punto donde la tierra estaba más blanda. Cavaron y encontraron un manantial poco profundo donde era posible recolectar agua fresca. Clara sonrió como una niña. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía placer en un descubrimiento sencillo. Lavarse la cara con agua fría, bañar al bebé sin prisa, mojar los pies. Todo parecía un lujo. Agradeció en voz alta, aunque no sabía si él entendía. Pero Nashoba solo asintió con los ojos cerrados, como quien recibe una oración. Ese fue un día ligero, y Clara entendió que, pese a todo el dolor, la vida todavía podía ser hermosa. Fue ese mismo día cuando tuvo el valor de decir su nombre completo. Dijo Clarabel Matthews, como quien entrega algo que estuvo escondido por mucho tiempo. Él solo repitió mentalmente con la mirada, como si lo grabara en silencio. Ella no preguntó su nombre. Ya sabía que Nashoba era más que un nombre, era una elección. No necesitaba explicar. Era el tipo de hombre que se definía por los actos, no por palabras. Y en ese momento, Clara supo que, aunque sin iglesia, sin testigos y sin alianza, estaba casada con ese silencio. No de papel, sino de alma. Y eso, en el fondo, era todo lo que siempre quiso. En los días siguientes, Clara comenzó a caminar más lejos, siempre con precaución, respetando los límites de su cuerpo y la seguridad del bebé. Pero era como si algo dentro de ella pidiera más horizonte. Nashoba a veces la acompañaba desde lejos, otras cuidaba la pequeña claridad que llamaban hogar. En esas caminatas, Clara recogía nuevas hierbas, aprendía a reconocer huellas de animales, marcaba piedras con pequeños arañazos para no perderse. Era como si estuviera retomando posesión de su propio cuerpo, de su autonomía. Y lo más sorprendente era que, aún alejándose, sabía que Nashoba estaría allí cuando regresara. Eso bastaba para seguir caminando. Una tarde, Clara decidió subir sola a una roca más alta, desde donde se veía gran parte del desierto. El sol aún quemaba fuerte, pero el viento refrescaba. Al llegar a la cima, se quedó parada un buen rato. Desde allí veía lo que había dejado atrás. El camino por donde huyó, los senderos secos que casi la matan. Sintió el peso de todo lo vivido, y al mismo tiempo, una extraña ligereza. Por unos minutos lloró sin vergüenza, con el bebé dormido en la tela amarrada al pecho. Lloró por haber sobrevivido, por haber encontrado un lugar donde podía respirar, por haber conocido a alguien que no le hizo sentir miedo. Era como si el desierto la hubiera quemado por fuera para luego curarla por dentro. Fue cuando regresó de esa caminata que sintió algo diferente en el aire. Nashoba estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, los ojos recorriendo el horizonte. Había olfateado algo. Ella intentó preguntar, pero no respondió. Solo indicó con el dedo que guardaran silencio. Esa noche no durmió. Se quedó de pie, atento, con una lanza improvisada en las manos. Clara entendió. No era un animal, era gente, gente como Roy. Y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un escalofrío subió por su espalda. Los dedos temblaron. El recuerdo de la última vez que miró a los ojos a su esposo le dio náuseas. Pero ahora ya no estaba sola, y eso, por sí solo, cambiaba todo. Al día siguiente, Clara intentó continuar con normalidad. Preparó la comida del bebé, reorganizó el refugio, recogió agua. Pero la tensión era visible. Nashoba salió antes del atardecer, algo que nunca hacía. Cuando regresó, sus ojos estaban más duros. Traía en la mano una banda de tela roja. Clara reconoció. Era un pedazo de la camisa de Roy. Su respiración se detuvo por segundos. Él estaba cerca. Tal vez ya sabía dónde estaba ella. Clara quiso correr, esconderse, desaparecer, pero algo dentro de ella resistió. Ya no era la mujer indefensa que huía.
Ahora tenía un niño en brazos y alguien a su lado, alguien que ya había elegido protegerla, aunque nunca lo dijera en voz alta. Esa noche Nashoba encendió una fogata más grande. Se sentó con la lanza a un lado, los ojos fijos en la oscuridad. Clara también permaneció despierta. El bebé dormía entre los dos. El silencio era pesado, pero había fuerza allí, un pacto invisible de protección. En algún momento, sin decir nada, Nashoba sacó una pequeña bolsa de cuero y se la entregó a Clara. Dentro había un puñado de hierbas, algunas raíces secas y una piedra oscura, ovalada. Ella entendió que era para prepararse, por si él resultaba herido o peor. Fue un gesto de confianza, de entrega. Clara sostuvo la bolsa con firmeza y por dentro sintió que algo se encendía. No era solo miedo, también era valor. Pasaron la noche despiertos, en turnos. Cuando amaneció, el desierto parecía más tranquilo, pero el peligro seguía en el aire. Clara, con los ojos hundidos por el cansancio, tomó la decisión de quedarse. No iba a correr más. No iba a esconderse otra vez. Preparó una pasta con las hierbas que Nashoba le había enseñado. Guardó el agua en un recipiente más grande e improvisó una correa de cuero para mantener al bebé siempre junto a su cuerpo. Nashoba miró todo en silencio y por primera vez tocó su hombro con firmeza. No fue un gesto de miedo, fue un gesto de alianza. Y allí, en medio de la nada, dos mundos tan diferentes se preparaban para enfrentar el pasado juntos. El sol apenas había pasado del mediodía cuando Clara escuchó un sonido, un crujido seco, como madera partiendo. Luego, el ruido de piedras siendo pisadas con prisa. Nashoba se giró de inmediato, los ojos abiertos, cuerpo firme como piedra. Clara tomó al bebé en brazos y se apoyó en la pared del refugio, tratando de silenciar su respiración. Entonces, entre los matorrales secos y cactus, apareció Roy Matz. Estaba sucio, con el rostro quemado por el sol y los ojos llenos de rabia. No parecía un esposo buscando a su mujer. Parecía un cazador hambriento. «Te encontré, ingrata», dijo, alto, como si su voz fuera un látigo. Nashoba no respondió. Solo se puso entre Clara y Roy, el cuerpo inclinado, listo. Roy no esperaba encontrar a otro hombre. La sorpresa lo hizo dudar por 2 segundos. Fue el tiempo que Nashoba usó para clavar la punta de la lanza en el suelo, como un límite. Roy se rió. Pensó que era una broma. Dio 2 pasos adelante y Nashoba no se movió. «Quítate de en medio, indio. Esto es entre yo y mi mujer». El silencio de Nashoba dolía más que cualquier respuesta. Roy intentó empujarlo, y fue entonces cuando Nashoba reaccionó. Un empujón seco, sin ira, pero con firmeza, arrojó a Roy unos pasos atrás. Él cayó sentado, sorprendido. Se levantó ya con un arma en mano. Clara gritó. El tiempo se detuvo por un segundo. El disparo resonó en el desierto como una explosión. Nashoba cayó de rodillas, una de sus manos apretando el lado del abdomen. La sangre corrió rápido. Clara corrió sin pensar, el bebé preso al pecho, arrodillándose a su lado. Roy, confundido, dio un paso atrás. Tal vez no esperaba que todo saliera así. Clara lo miró con un odio que nunca había sentido en su vida. Tomó una piedra y amenazó con avanzar. «Lárgate de aquí, Roy. Ahora». Su voz salió firme, sorprendiendo incluso a ella misma. Roy dudó, miró alrededor, se dio cuenta de que no tenía ventaja. Tras un largo instante, se dio la vuelta y desapareció entre las piedras, murmurando algo que nadie entendió. El silencio volvió, pero ahora era otro. Era el silencio de quien sangra. Clara respiró profundo. No podía desesperarse. Nashoba estaba consciente pero débil. La herida era fea, pero no fatal. No aún. Con las manos temblorosas, tomó la bolsa de cuero que él mismo le había dado días antes. Recordó los gestos que hacía, la manera en que mezclaba las hierbas, la presión que aplicaba en las heridas. Hizo lo mismo. Limpió.
Ató la tela con fuerza, usó piedras calientes para mantenerlo cálido. El bebé comenzó a llorar, pero ella no podía parar. Era como si todas las enseñanzas silenciosas de los últimos días hubieran sido para ese momento. Y Clara, sin haber estudiado nada más que lo básico, se volvió curandera por necesidad, por la vida de quien salvó la suya. El tiempo pasó despacio. Nashoba no hablaba, pero mantenía los ojos abiertos. A veces apretaba la mano de Clara, a veces solo miraba al cielo. Clara se alternaba entre cuidar al bebé y mantener firme el refugio. Cada gemido suyo apretaba su corazón, pero no lloraba. No podía. Tenía que ser fuerte por... Y 3. Durante 2 días, Nashoba estuvo acostado, febril. Clara no durmió. Cambiaba las hojas, soplaba agua en su boca y cantaba bajito para mantener tranquilo al bebé. En ningún momento pensó en huir. En ningún momento pensó en dejarlo. Y eso, ella sabía, era amor. No el amor de palabras bonitas, sino el amor de quedarse cuando todo se derrumba. Al tercer día, mejoró. La fiebre bajó. Los ojos volvieron a brillar. Aún no hablaba, pero apretó fuerte la mano de Clara. Ella sonrió como no lo hacía desde que llegó allí. Lloró, sí, pero esta vez de alivio. Se sentó a su lado, tomó al bebé en brazos y los tres quedaron mirando el cielo que comenzaba a cambiar de color. El peligro seguía existiendo, pero había pasado. ¿Podía volver Roy? Quizás. Pero ahora era distinto. Clara ya no era la misma, y Nashoba tampoco. Habían sido marcados por el miedo, la sangre, la elección de permanecer. Y es en eso que la vida se transforma. En las decisiones pequeñas, hechas en silencio, pero que cambian todo. Los días que siguieron al disparo fueron diferentes, más lentos, más atentos. Clara se levantaba antes del sol y hacía lo posible para mantener el refugio en orden. Aprendió a usar cada pedazo de madera, cada hilo de cuero. El bebé estaba bien, creciendo fuerte. Nashoba todavía no podía caminar, pero ya se sentaba con esfuerzo. No se quejaba, no pedía nada, pero cuando Clara se acercaba con las manos llenas de pasta medicinal, bajaba la cabeza lentamente, como quien reconoce y acepta el cuidado. Era como si hubieran intercambiado roles. Ahora era ella quien mantenía su cuerpo entero, y lo hacía con una paciencia que ni sabía que tenía. A la tercera semana, Nashoba intentó levantarse solo. Tambaleó, se apoyó en una piedra, pero no cayó. Clara corrió a ayudarlo, pero él hizo un gesto con la mano pidiendo calma. Quería intentar, y lo logró. Algunos pasos, lentos, encorvados, pero firmes. Clara no pudo contener la sonrisa. Era más que una recuperación física. Era señal de que se quedaría, que la historia de los dos no terminaría ahí, en ese refugio improvisado. Cuando volvió a sentarse, ella puso una mano sobre la suya. Él no retiró la suya. Quedaron así varios minutos en silencio, mirando el desierto que volvía a ser sol. Era como si el mundo dijera, pasaron la peor parte. Ese mismo día, comenzó a soñar con una estructura más sólida. Ya no era solo refugio improvisado. Quería un espacio fijo, donde el bebé pudiera gatear sin riesgo, donde Nashoba pudiera descansar mejor. Tomaron piedras más grandes, reforzaron los laterales, usaron pieles viejas como cubierta. Allí, en medio de la nada, nació la primera forma de hogar. No había techo firme, ni puerta, pero había intención, y eso cambia todo. Cada piedra puesta por Clara era una decisión. Me quedo. Y cada ayuda silenciosa de Nashoba era una respuesta. Yo también. Construyeron despacio, como pudieron. Pero cuando terminaron, Clara miró alrededor y comprendió. Ahí empezaría de nuevo. Una mañana fría. Mientras Clara cuidaba el fuego, Nashoba se acercó y le entregó un pedazo de madera. Tenía su nombre tallado con la punta de una piedra. Clarabel, con letras torcidas, pero reconocibles. Ella llevó la mano a la boca, sorprendida. Luego lo miró,
y él solo señaló con la barbilla al lado opuesto. Allí, clavada en el suelo, había otra tablilla. En ella, el nombre del bebé, que Clara nunca había dicho en voz alta, pero que Nashoba parecía saber, Oren. Era un nombre simple, de una historia que había escuchado en su infancia. Y en el lado opuesto de la cabaña había una tercera placa, con dibujos que Clara no entendía, pero sabía. Ese era su nombre. Fue en ese momento que Clara entendió. No necesitaban iglesia, ni sacerdote, ni papeles. Eso era un hogar. Eso era una familia. Un hombre que no hablaba, pero que se quedaba. Una mujer que fue golpeada, pero que ahora cuidaba. Y un bebé que entre dos dolores ancestrales era la semilla de un mundo nuevo. Lloró. Nashoba solo la abrazó. Despacio, sin prisa, con el cuerpo aún dolorido. Fue el primer abrazo verdadero entre los dos. Y duró. Sin deseo, sin prisa, sin miedo, solo presencia. Cuando se soltaron, Clara pasó la mano por su vientre sin darse cuenta. Algo dentro de ella decía, venía más vida. Y Nashoba, al notar el gesto, solo sonrió. Una sonrisa pequeña, pero entera. Desde ese día, todo se volvió más firme. Clara despertaba con planes. Recogía más, exploraba nuevos rincones del desierto, inventaba maneras de almacenar agua y alimentos. Nashoba ayudaba como podía, sin prisa, pero presente. El bebé ya intentaba pararse, agarrándose de piedras lisas, riendo cuando caía sentado. Era una vida dura, pero había ternura. Por la noche, los tres se sentaban junto a la fogata, y Clara contaba historias susurradas, aunque Nashoba no entendiera cada palabra. Lo que importaba no era lo que decía, sino el sonido de su voz. Un sonido que, por muchos años, había sido silenciado. Ahora finalmente encontraba espacio para existir. Cuando el calor volvió con más fuerza, Clara ya no sentía miedo del desierto. Sabía leer el tiempo por el viento, identificar nubes que prometían lluvia, distinguir los sonidos de los animales a lo lejos. Nashoba mostraba todo con gestos y ejemplos. Nunca enseñaba con imposición, sino con compartir. Era el tipo de sabiduría que no viene de libros, sino de pertenecer. Clara absorbía cada lección como quien reaprende a vivir, porque eso estaba haciendo. Por primera vez se sentía parte de algo que no la lastimaba, la tierra bajo sus pies, el bebé que crecía, el silencio cómodo al lado de Nashoba. No era solo supervivencia, era vida. Con el tiempo empezaron a plantar pequeñas cosas. Semillas que Nashoba traía enrolladas en tela, guardadas con cuidado. Cavaron juntos, regaron con lo que podían. Protegían los brotes con piedras apiladas. Era simbólico, pero poderoso. Una mujer que llegó allí sangrando, cargando un bebé sin nombre, ahora sembraba. Clara entendía lo que eso significaba. No era solo alimento, era futuro. Un día, mientras arreglaba la tierra, Nashoba dibujó con una ramita una espiral y señaló su vientre. Ella se detuvo. El gesto era simple, pero lo decía todo. Sonrió con los ojos vidriosos y tocó su barriga con la palma de la mano. No era certeza aún, pero dentro de ella sabía, vendría otro hijo. Esta vez, el embarazo sería diferente. No habría miedo, ni gritos, ni fuga. Sería gestado en silencio, con raíces y sol, con un hombre que se quedaba y un hijo que daba sus primeros pasos en el suelo caliente de piedra. Clara comenzó a cuidar más su cuerpo, a descansar cuando el calor apretaba, a comer con más atención. Nashoba, sin cambiar su forma, intensificó los cuidados. Pasaba más tiempo cerca. Traía hojas frescas, montó un nuevo espacio con sombra. Era su forma de decir, estoy aquí, de nuevo. Y eso bastaba, porque había un lenguaje entre ellos que no necesitaba palabras. Se hacía con actos, y acto tras acto construían un hogar más sólido que cualquier casa con paredes. Una tarde con viento más calmado, Clara se sentó con Nashoba sobre la piedra más alta que habían bautizado.
sin querer, mirador. Era donde iban cuando querían ver lejos. Ella tenía al bebé en brazos y Nashoba afilaba una piedra con otra. Quedaron así por mucho tiempo, solo respirando juntos. Entonces, sin pensarlo mucho, Clara dijo: «Aquí fue donde todo cambió». Él dejó lo que hacía. La miró con atención. Ella continuó: «Aquí fue donde dejé de huir». Y por primera vez, Nashoba levantó la mano y tocó su rostro con la punta de los dedos. No como quien quiere, sino como quien honra. Un gesto pequeño, pero que cargaba el peso de una vida nueva que comenzaba. Esa noche, la fogata duró más tiempo. El bebé se durmió temprano, exhausto de jugar, y Clara y Nashoba se sentaron lado a lado, sin prisa. Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Él no se movió. Quedaron así por mucho tiempo, solo escuchando el viento, el crujir de la leña y los sonidos lejanos del desierto. El silencio entre ellos ya no era vacío, estaba lleno de significados. Y en ese silencio, Clara pensó en todo lo que había vivido. La casa donde la golpeaban, la fuga sin rumbo, el parto solitario, el bebé sin llanto, el hombre de pocas palabras que apareció y entonces, con los ojos cerrados, susurró: «Gracias». No esperaba respuesta, pero Nashoba apretó suavemente su mano. Y eso fue suficiente. Al día siguiente, Clara tuvo certeza. El pasado no volvería. Roy no apareció de nuevo. Quizás se perdió en el desierto, quizás desistió, o quizás simplemente la vida le cerró la puerta para siempre. Clara no quería saber. No quería buscar explicación, ni venganza, ni justicia. Lo que quería era vivir. Y ahora podía. Tenía un hogar, un compañero, un hijo que andaba a trompicones y otro creciendo en su vientre. Y tenía paz. No una paz perfecta, sino la que se construye día tras día. Y eso, ella sabía, era el tipo de milagro que no necesita ángel, solo coraje, para quedarse cuando todo parece perdido. Las estaciones pasaron sin calendario. Clara aprendió a reconocer el tiempo por el tono del cielo y la textura del viento. Las semillas plantadas germinaron. El pequeño espacio alrededor del refugio ganó color, ganó olor. Había flores que Nashoba decía que eran para ahuyentar malos espíritus, aunque no lo decía con palabras. Era en sus gestos, en las manos que acomodaban las ramas, en el cuidado con el humo de la fogata, en cómo apilaba las piedras, alrededor de lo que empezaron a llamar jardín. Clara sonreía al ver al bebé correr entre las plantas, tropezando y riendo, y por dentro sentía que allí era, de verdad, el fin de un camino y el comienzo de otro. Un día, mientras limpiaba los alrededores de la cabaña, Clara encontró una piedra diferente, lisa, en forma ovalada, con un tono azulado que destacaba del suelo seco. La tomó con las manos y sintió un calor leve. Era solo una piedra, tal vez, pero para ella era una señal. La guardó dentro de un trozo de tela y por la noche se la mostró a Nashoba. Él la sostuvo con cuidado. La observó por un tiempo y luego la devolvió con un gesto. Ella entendió. Eso era suyo. Era como si el propio desierto dijera: «Ahora perteneces aquí». Clara puso la piedra en la entrada de la cabaña, no como protección, sino como memoria, para no olvidar nunca de dónde vino y para recordar todos los días a dónde ya no quería volver. Fue poco después que empezaron a tallar, sin mucha técnica, sin intención artística, pero con verdad. Tomaban pedazos de madera que Nashoba recogía en puntos específicos y hacían grabados. Clara dibujaba símbolos simples: hojas, manos unidas, el sol. Nashoba creaba formas más antiguas, que ella no entendía, pero que parecían parte de otro tiempo. Poco a poco la cabaña ganó personalidad. Era como si cada parte de la estructura llevara la marca de los dos, y del niño que ahora ya articulaba palabras entre los dientes. Por la noche, él señalaba los grabados y preguntaba qué era.
Clara respondía como sabía y Nashoba completaba con un gesto. Eso no era solo enseñar, era transmitir lo que estaban construyendo juntos. El segundo hijo nació en una noche sin viento. Fue diferente al primer parto. Clara estaba más fuerte, más tranquila. Nashoba estuvo a su lado todo el tiempo, con las hierbas, las piedras tibias, el agua limpia. El bebé llegó rápido, con un llanto fuerte y saludable. Clara lo sostuvo en brazos con una mezcla de alivio y asombro. No lloró, solo miró en silencio, como si estuviera viendo el futuro por primera vez. Nashoba tomó al recién nacido, lo levantó brevemente hacia el cielo y luego se lo puso en el regazo. Era un niño. Clara no pensó en nombres bonitos ni homenajes. Miró al bebé, miró a Nashoba y dijo, «Aquí». Y Nashoba asintió. Su nombre sería eso, aquí, porque ahora había presencia.